Esteban nos enseña acerca del liderazgo espiritual, cómo continuar con el llamado hasta la muerte. Ante cualquier circunstancia, situación que tú estés viviendo física y espiritualmente. Porque recordemos que a Esteban lo apedrearon, lo sacaron fuera. Además, el verdadero líder espiritual no se define por su posición jerárquica o su fama, sino por la plenitud del Espíritu Santo, por su autoridad moral basada en el servicio y su capacidad de guiar con el ejemplo bajo extrema presión. Los líderes debemos aprender a trabajar, a anunciar, a administrar, a organizar, a servir al Señor a pesar de la presión que estemos viviendo. A veces los problemas nos nublan, nos causan que decimos, no, yo no puedo servir al Señor, no, yo no voy a ministrar el día de hoy, por causa de la presión, de los problemas, de la situación, de la emocionalidad, de la opresión espiritual que estemos viviendo. Debemos aprender a servir, a seguir y a ser usados por el Señor a pesar de la circunstancia que vemos. Entonces, un líder no se caracteriza por el título que tiene o por cómo le llamen, sino que un líder va a ser, teniendo título o no teniendo título, va a servir al Señor, va a servir las mesas, va a hacer imposición de manos. ¿Por qué? Porque conoce el llamado del Señor, conoce a quién le sirve y no necesita un reconocimiento terrenal para poder ejercer lo que es la dirección y la obediencia al Señor. Recordemos que Esteban no era apóstol, no era una máxima autoridad, pero por estar lleno del Espíritu Santo tenía gracia y poder de Dios, y aún sin tener el título, él vino e impuso las manos, él vino y predicó, él vino y se enfrentó a las autoridades. Entonces, un verdadero líder no requiere ni está esperando títulos, sino que él ejerce lo que tiene que hacer. Y su plenitud está en el Espíritu Santo. Su autoridad es lo que hace. Porque yo puedo decir o actuar con autoridad muy seria o hablando fuerte, pero la verdadera autoridad se ve como tú te enfrentas ante las situaciones, como tú vives y las experiencias, como tú te enfrentas ante las otras personas que te están haciendo mal. Esa es la autoridad moral, la autoridad espiritual. Además, la madurez espiritual. Entonces, el liderazgo espiritual de Esteban nos muestra cómo debemos soportar las aflicciones emocionales y además físicas. No, yo no voy a ir al culto, hoy día no voy a servir porque me duele un dedo, una uña, un pelo, una pestaña, así que yo hoy no puedo servir al Señor porque me siento el calcetín apretado. Amados hermanos, miremos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de Esteban, que aún siendo apedreado, él aún con el dolor físico que estaba recibiendo, no solo la agresión psicológica que él estaba viviendo, sino la agresión también física que lo estaban apedreando allí mismo. Él continuó intercediendo, orando, predicando la palabra del Señor. Vemos también cómo nos enseña Esteban acerca de que en medio de esa aflicción, en medio de esa dificultad, en medio de lo que él estaba viviendo, allí tuvo esa visión celestial y pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. Tuvo que vivir esa situación, tuvo que vivir ese rechazo, tuvo que ser apiedrado para que allí él pudiera ver la posición de Jesús, para que allí él pudiera ver el estado que se encontraba ahora Jesús, porque Esteban quizás escuchó de Jesús o vio a Jesús, vivió con Jesús y lo vio ascender quizás posiblemente, pero después de eso nadie sabía lo que había pasado con Jesús, pero
Esteban tuvo esa revelación de que Jesús estaba a la diestra del Padre. Entonces, en medio de las aflicciones, de las circunstancias que tú resistes, que tú sirves, que tú continúas, que tú te levantas, que tú avanzas, allí vas a recibir la visión, allí vas a recibir dirección. Allí Dios, allí Jesús, allí el Espíritu Santo se van a hacer presentes en tu vida. Entonces, Dios puede mostrarnos visiones en medio de las aflicciones y allí clamar al Señor por misericordia por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestros agresores, por nuestros traidores, por aquellos que nos abandonan, por aquellos que no actuaron como nosotros queríamos que actuaran. Allí clamar por perdón y misericordia por la vida de ellos. Y en detalles del servicio de Esteban, que honró la historia de la iglesia primitiva con un enfoque en la entrega total a Dios. La verdadera fidelidad a Dios requiere valentía para confrontar a los religiosos, a los cuestionamientos, a la oposición, a las circunstancias que no creemos que vamos a vivir, pero las vivimos. Se requiere fidelidad a Dios. Aunque no entendamos lo que estamos viviendo, aunque no veamos lo que pareciera que tuviéramos que estar viviendo, aunque quizás no veamos la promesa o que la promesa no es como nosotros pensábamos que habíamos escuchado al Señor, sino que Dios está obrando de otra forma, allí la fidelidad de Dios requiere la valentía de cada uno de nosotros. Otra cosa que nos muestra el detalle del servicio de Esteban es el conocimiento profundo de las Escrituras. Todo el capítulo 7 que usted lee allí fue un pequeño resumen que hizo Esteban acerca de las Escrituras en el Antiguo Testamento, de lo que se había escrito, lo que se había registrado desde el comienzo de los patriarcas. Por lo tanto, todo hijo del Señor, todo siervo del Señor debe conocer las Escrituras, debe pasar tiempo en la palabra, debe profundizar, memorizar, todo siervo del Señor debe sumergirse en las Escrituras, debe aprenderlas, debe conocerlas, debe meditar en la palabra del Señor, que es lo que nos muestra también Esteban. La capacidad también de perdonar a quienes nos lastiman, manteniendo la mirada puesta en la gloria del Señor.